Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy es 27 de abril y comienzo haciéndome eco de una noticia que está pues ahora mismo en boca de todos. Es con la que se está abriendo todos los noticiarios, que es un atentado frustrado que ha acontecido en Estados Unidos una vez más, el tercer intento de magnicidio o de atentar contra el presidente de Estados Unidos, o por lo menos contra la cúpula de su gobierno, ¿no? Y creo que merece la pena un comentario desde una perspectiva que yo creo que está pasando desapercibida. Hay noticias que, más allá del impacto mediático, nos deberían de llevar a pensar. A ver, una vez más, gracias a Dios, ¿no?, se ha frustrado un atentado contra el presidente de Estados Unidos o contra la cúpula política de su gobierno, y al margen de la batalla partidista, de las interpretaciones ideológicas, de las teorías conspirativas que ya corren por redes, ¿no?, hay una lectura de fondo que no puede seguir esquivándose. Y me refiero a la gravísima inseguridad que provoca el libre acceso a las armas en la sociedad estadounidense. Durante décadas el debate se ha blanqueado, ¿no?, invocando la Constitución de Estados Unidos, la protección histórica del derecho a portar armas, pero conviene recordar algo elemental. Una norma nacida hace casi 2 siglos y medio respondió a un contexto radicalmente distinto al actual, ¿no? Entonces no existían armas modernas de alta capacidad, no existía la urbanización masiva contemporánea, no existía la velocidad de difusión del odio por redes sociales, tampoco existía, sobre todo, la actual crisis de salud mental que atraviesa, que configura la sociedad occidental a día de hoy. Y este es el punto decisivo, ¿eh? La combinación entre acceso fácil a armas letales y el aumento de desequilibrios psíquicos, trastornos no tratados o tratados pero sin éxito, el aislamiento social, adicciones, radicalización digital, explosiones de violencia impulsiva, todo esto es una mezcla insostenible, ¿no? Hay muchas vidas truncadas, muchísimas. Lo vemos una y otra vez en colegios convertidos en escenarios de terror, universidades, supermercados, iglesias. También las iglesias no se libran de este tipo de ataques. Conciertos, calles, espacios públicos. Lo vemos cuando niños inocentes, profesores, trabajadores humildes, ciudadanos anónimos mueren a manos de personas profundamente alteradas que jamás debieron de tener un arma en sus manos. Y sin embargo, muchas veces la reacción pública o la reacción política apenas dura unos días, se lamenta la tragedia, se guardan minutitos del silencio, se multiplican discursos y todo sigue igual, ¿no? Y el problema permanece intacto, ¿no? Quizás la diferencia ahora es que el foco se ha puesto en la presidencia y en altas esferas del poder, ¿no? Y cuando la amenaza alcanza, ¿no?, pues al jefe del Estado, la percepción pueda cambiar, ¿no? Lo que parece una tragedia cotidiana, asumida como inevitable, se convierte de pronto en una cuestión de seguridad nacional. Y quizás aquí hay una oportunidad para pensar, no porque la vida de un presidente valga más que la de un niño asesinado en una escuela,
o la de una madre abatida en un supermercado, ¿no? Sino porque a veces las sociedades reaccionan cuando el peligro alcanza a los que toman decisiones, ¿no? A ver, sería profundamente injusto que hiciera falta amenazas contra el poder para afrontar lo que no se quiso resolver cuando morían ciudadanos corrientes, ¿no? Pero ¿acaso esto sea una oportunidad para reflexionar y para pensar, ¿no? Porque la libertad es un bien precioso, pero ninguna libertad puede entenderse como permiso para poner en riesgo la vida ajena. Y una sociedad que convive resignadamente con matanzas recurrentes no está defendiendo la libertad, ¿eh? Está normalizando el fracaso. Entonces, aquí tenemos un reto, el reto de abordar esa cuestión. Va a ser difícil que se aborde porque hay mucha polarización ideológica y también ese tema del derecho a portar armas en Estados Unidos está totalmente contaminado de la polarización ideológica y es difícil pensar y discernir en libertad, ¿no? Pero Estados Unidos necesita afrontar con valentía un debate que lleva demasiado tiempo pospuesto, porque obviamente mantener intactos viejos dogmas puede convertirse en una irresponsabilidad histórica. Por eso, ¿no? Pues hacemos votos para que le damos gracias a Dios, obviamente, ¿no? De que este ataque ha sido frustrado. Le damos gracias a Dios, pero también ojalá, ¿no? Sea una oportunidad de caminar hacia tomar una toma de conciencia conjunta de que necesitamos una sociedad sin armas. Sin armas. Porque como dice el refrán, las armas las carga el diablo. Ojo con el refranero español, ¿eh? El refranero español es muy sabio. Las armas las carga el diablo. Luego pasan cosas que son, claro, imprevisibles. Yo no pensaba que iba a ocurrir esto. Ya, claro, pero es que las armas las carga el diablo. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios en redes sociales, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispo_munilla, en Facebook a través de la página que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de YouTube, en el canal de En Ti Confío, también en las plataformas de iVoox, Spotify, Amazon Music y en la página web multimedia www.enticonfio.org. Allí podéis acceder a los programas anteriores, otros materiales que vamos poco a poco generando y también a la emisión en directo de este programa por el canal En Ti Confío TV. Bueno, pues vamos adelante. Y como sabéis, la semana pasada, pues no tuvimos los programas habituales de lunes y viernes de Sexto Continente porque se celebraba la plenaria de los obispos, bueno, una de las dos plenarias anuales de la Conferencia Episcopal Española. Entonces, pues estuve allí y sé que, bueno, pues en este espacio se pusieron algunas charlas, algunas conferencias en el horario en el que se emite en Radio María, ¿no?, este programa. Y yo quisiera también un poco hacerme eco de algo que yo creo que ha sido muy interesante, que allí hemos compartido entre los obispos, ¿no? Yo, conforme escuchaba la reflexión que hizo el presidente de la Conferencia Episcopal, don Luis Argüello, en el discurso de apertura de la plenaria, dije, bueno, aquí tengo yo un tema interesante para compartir con los oyentes de Sexto Continente. Porque la verdad es que hubo una reflexión muy interesante, muy de fondo, en ese discurso inaugural. Don Luis Argüello, la verdad es que es un hombre con que Dios le ha dado el don, el presidente de nuestra Conferencia Episcopal, Dios le ha dado el don de la reflexión, de ver los temas en su profundidad, ¿no? Y creo que es un don de Dios el poder ayudarnos a pensar, el hacer una lectura de lo que acontece en profundidad, ¿no? Entonces, pues voy a comentar algunas de las cosas, ¿no?, pues que él en su discurso
inaugural. Bueno, y además es un discurso que luego tuvo eco, porque él también puso el dedo en la llaga en algunas cuestiones, ¿no? Referidas a la tendencia de los poderes públicos a controlarlo todo. Él habló del deseo desmedido de los gobernantes, ¿no?, de intervenir en la sociedad civil, controlar instituciones que aseguren la división de poderes en lo político y la libre concurrencia en lo económico, esa tendencia a controlar todos los medios de comunicación, todas las instituciones económicas, todo tiene que estar puesto por el gobierno, ¿no? Hizo esa crítica, ¿no? Y bueno, pues claro, pues ya hubo enseguida respuestas, ¿no?, desde responsables del equipo gubernamental, ¿no? Pues que no les, porque obviamente eso les había tocado, ¿no? Pero creo que uno de los signos de nuestro tiempo es la tendencia a que los gobiernos sean intervencionistas al máximo, pretendiendo controlarlo todo, y cada vez pues reduciendo la separación de poderes. Al final es el ejecutivo, es el que lo controla todo. El legislativo es una broma y el judicial vamos a intentar meterlo en vereda, y todo, ¿no? Y todo está, claro, es un empobrecimiento tremendo, ¿no? Y eso fue algo que él puso, bueno, pues lo abordó en su discurso y claro, pues escoció alguno, y así el vicepresidente del gobierno, etcétera, pues bueno, pues después hizo algunas declaraciones contra, ¿no?, esas afirmaciones del presidente de la Conferencia Episcopal. Pero bueno, en lo que yo quisiera centrarme es en el análisis que hizo don Luis Argüello sobre el tema de la polarización. Este es algo que también preocupa mucho al Santo Padre. El Santo Padre, el Papa León XIV, repite con frecuencia de que estamos en un mundo con una polarización tremenda. Una polarización que empobrece la visión de la realidad, una polarización de blanco y negro, una polarización que lo que hace es incitar al odio, poner las bases para la violencia, introducir muchos escenarios que pueden acabar en guerras. O sea, lo de la polarización es algo que configura nuestro tiempo. La polarización en buena medida también ha crecido mucho por efecto de las redes sociales. Sin duda, lo de las redes sociales ha sido un boom, o sea, le pone, pues porque lo que triunfa en redes sociales es el mensaje, no el matizado, no, el polarizado. Eso es lo que triunfa en redes sociales. Si tú en redes sociales publicas un mensaje matizado, ya solamente por el estilo va a tener 10 veces menos de impacto que el mensaje polarizado, sin duda alguna. O sea, eso es obvio. Entonces, el Santo Padre repite con frecuencia el riesgo de la polarización que hace muy difícil, ¿no?, la convivencia social. Tenemos que tener capacidad reflexiva frente a este fenómeno, y entonces vamos a ver, pues digamos que don Luis Argüello nos ha dado instrumentos de reflexión en su discurso, ¿de acuerdo? Que yo voy a desarrollar algunos de ellos. Vamos a ver. En primer lugar, una cosa que me ha llamado la atención: el concepto polarización afectiva. También estamos en un momento histórico en el que nos caracterizamos por un déficit de racionalidad y un exceso de emotividad. Esto también forma parte de nuestro tiempo. Aquí hay poca capacidad de raciocinio y un sobreexceso de manipulación de las emociones. Baste ver, pues, incluso los spots publicitarios, etcétera, 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 ¿no? Eso lo hemos visto muchas veces. Yo os he puesto el ejemplo a veces de que como un spot publicitario, pues no se tiende no a dar argumentos o razones
argumentos de conveniencia, de compre este producto porque tiene tales ventajas, hay una relación precio prestaciones que merece la pena. No. Los publicistas no van por ahí, no van por un argumentar las bondades de este producto. No. Los publicistas van por tocarte la emoción. Tocarte la emoción y te dicen con el vehículo, ¿no? Tú te mereces conducir este coche. ¿No? Yo me lo merezco, pero ¿qué argumento es ese? ¿Pero qué? O sea, es decir, es un tipo de publicidad que no va dirigida a tu cabeza, va dirigida a tus emociones. ¿Mm? Bueno, esto es un indicativo, un indicador de que estamos en un momento en el que lo emotivo se ha llevado al culmen, con una carencia de racionalidad pues, evidente. Entonces aquí don Luis Argüello habla de la polarización afectiva. Voy a leer este párrafo y lo comento, ¿no? Dice: este tiempo de emociones reduccionistas se contagia también a la convivencia social y política en el fenómeno de la polarización. Pues no es sólo un choque de ideas, es fundamentalmente un fenómeno afectivo. En la psicología social moderna se habla de polarización afectiva, donde el rechazo hacia el otro es más fuerte que la adhesión a las propias ideas. Repito esto, donde el rechazo al otro es más fuerte que la adhesión a las propias ideas. La polarización afectiva transforma las opiniones en identidades. Ya no opinas de una manera, sino que eres de una forma. Y así perteneces a un grupo que ofrece seguridad emocional, para sentir que estás en el lado correcto de la historia. Que por cierto, me ha hecho gracia, ¿no? Verle a don Luis Argüello poner esto entre comillas, esto de que yo estoy en el lado correcto de la historia, que es una expresión que estamos oyendo, ¿no? De determinados políticos con frecuencia últimamente. Nosotros estamos en el lado correcto de la historia. Es como decir, ustedes están en el lado equivocado de la historia. Nosotros somos los buenos, ustedes son los malos. O sea, madre mía, con esa manera de pensar, ¿sabes? La polarización es, vamos, inevitable. Repito esta frase que me parece potente. Perteneces a un grupo que ofrece seguridad emocional para sentir que estás en el lado correcto de la historia. El miedo es el pegamento más fuerte de la polarización. No se ve al oponente como alguien con quien se discrepa, sino como una amenaza existencial. Se cultiva la sensación de que si el otro bando gana, el estilo de vida propio o los valores fundamentales desaparecerán. Esto, termino ese párrafo, me parece una descripción muy objetiva. Aquí se hace un razonamiento, digamos, bandista. Como el otro bando gane, la tenemos clara, ¿no? El mundo casi va a terminar. O sea, pensamos así. O sea, se tiende a entender que el miedo al otro, el miedo a los oponentes, es lo que nos tiene que unir a nosotros, ¿no? Tenemos que estar unidos, porque si no vienen los malos y los malos van a ganar. Nosotros estamos en el lado correcto de la historia, los otros están en el lado equivocado de la historia. Entonces, claro, nosotros obviamente pensarán exactamente lo contrario. Los malos son los del frente, los buenos somos nosotros, el lado correcto de la historia es el nuestro, el otro no sé qué. A ver, esto es tremendo, pero esto es así. Esto es así. Esto se explica, en el fondo, por una carencia de razonamiento, de ser capaces de ver los temas uno por uno y de discernir uno por uno las cuestiones. No.
este es de los míos, este no es de los míos. En el fondo, esa adscripción tribal, ideológica, emotiva, es la que prima. Es de los míos, no es de los míos, tengo miedo a los otros, tengo miedo. La polarización afectiva. Curiosa esta expresión de polarización afectiva, porque creo que es luminosa, luminosa. A esto añade don Luis Argüello una segunda reflexión, aparte de la polarización afectiva, habla de el efecto de cámara de eco. Esto de la cámara de eco también los oyentes de Sexto Continente os sonará, porque lo mencioné con esto de la inteligencia artificial. El hecho de que la inteligencia artificial te va conociendo y te va dando una información que entiende que es la que a ti te gusta. La inteligencia artificial, en el fondo, te va rodeando de... Tú vas preguntándole cosas, pero él te ha ido conociendo y te va diciendo lo que quieres oír, ¿no? Es una cámara de eco, para que tú vas buscando cosas, pero él te ha ido conociendo y te va diciendo lo que a ti te va a gustar oír. Bueno, pues también este efecto tiene mucho que ver en esta polarización afectiva, ¿no? Dice don Luis Argüello. Surge también el miedo a ser excluido del propio grupo si se muestra tibieza o acuerdo con el rival. Ojo a esta frase. Es decir, es que claro, yo soy de este grupo, no soy del otro, soy de este grupo. Entonces yo no me puedo mostrar débil. O sea, tengo que ser firme y fuerte cuando todo el mundo denosta, pone a parir, como se dice popularmente, ¿no? Pone a parir a los otros, yo también me tengo que mostrar duro, porque como me muestre débil, como me muestre matizado o moderado, entonces van a decir que me están comiendo el coco, ¿no? Entonces yo tengo miedo a ser excluido, tengo miedo a que me digan que soy un débil o que me he pasado al bando ajeno. Entonces, ¿tú qué te has vuelto? ¿Un moderadito o qué? No, entonces yo tengo que reafirmarme, tengo que reafirmarme para que todos me den, o sea, para que sienta que los demás me aplauden, ¿no? Continúa don Luis. Diversas emociones se ponen en juego y se alimentan en la polarización, como la indignación moral o la convicción de que el otro no solo está equivocado, sino que es malo, que es inmoral. El resentimiento acumulado, desde el que se juzga que el otro grupo ha recibido privilegios injustos o ha causado daños históricos. Los otros tienen privilegios, los otros han causado daños, ¿no? Tenemos que estar en contra de los otros, ¿no? Claro, por este camino os podéis imaginar, ¿no? Y esto se retroalimenta en una cámara de eco. Los demás lo dicen, yo también lo digo lo que sé que a los otros les va a gustar escuchar y me quedo encerrado en eso, ¿no? La superioridad moral, dice don Luis, otorga la satisfacción narcisista de sentir que uno posee la verdad absoluta y que los demás son ignorantes o están manipulados, ¿no? Y esa superioridad refuerza la cámara de eco como alivio emocional de estar rodeado de personas que piensan igual, lo cual refuerza la sensación de seguridad, ¿no? E inmovilismo. Entonces, es como una especie de alivio emocional. Uno necesita decir, yo tengo que reafirmarme que estoy en el lado correcto de la historia, que me siento arropado, que la gente que está en mi entorno me da la razón, y para eso está la cámara de eco de las redes sociales que al final te presentan, ¿no? Los que piensan como tú, y te reafirmas, y te reafirmas, y te reafirmas, ¿no? Es de la polarización afectiva por la cámara de eco, ¿sabes? Llegamos a un choque asegurado, ¿no? Menos mal que hay una pantalla virtual por medio, porque si no, enseguida cogeríamos el garrote, ¿sabes? Entonces, esta es la cuestión. Este es el problema.
O sea, la polarización en la que vivimos actualmente no es tanto una polarización de pensamiento racional, de concepciones distintas, sino afectiva, emocional. Porque nos hemos autoascrito en este bando, en el otro bando, en el otro bando, y entonces, claro, nos toca ser enemigos, nos toca estar en contra, y nos tenemos que reafirmar unas cosas y en otras, ¿no? Lo que me ha llamado la atención, ¿no?, en el análisis de don Luis Argüello, es que esta polarización ha acontecido porque se han olvidado las polaridades que nos constituyen y nos hacen fecundos. ¿Qué es esto? A ver, aquí don Luis hace una diferenciación entre polarización afectiva, emocional, y las polaridades que existen en la naturaleza, que existen en la vida, ¿no? ¿Y cuáles son esas polaridades? Pues esas polaridades son, por ejemplo, cuerpo-alma, varón-mujer, pecado-gracia, vida carnal, vida espiritual, vida terrena, vida eterna. O sea, esas polaridades las hemos olvidado, y entonces, claro, porque son polaridades que están basadas en la verdad, ¿eh? Existe cuerpo y alma, existe pecado y gracia, existe vida terrena y vida eterna, existe... Claro, si tú olvidas las polaridades existentes en la vida, entonces tu posicionamiento se basa únicamente en la polarización afectiva. Es de los míos, no es de los míos, si es de los míos, porque te has olvidado de pensar desde la realidad. La realidad es esa, mira, dejarse arrastrar por el pecado o ser conducido por la gracia. Es ver nuestra vida terrena a la luz de la vida eterna. Es ver que somos cuerpo y alma. Es ver que somos varón y mujer, o mujer. Es decir, es que hemos perdido la lectura de la realidad y entonces nos refugiamos en las polarizaciones, ¿no? Bueno, pues entonces creo que bienvenida sea, ¿no?, esta reflexión que nos hace pensar. Ojo con la polarización afectiva, porque el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Alguno podríamos decir, no, eso a mí no me ocurre. Cuidado, eso nos ocurre a todos, ¿eh? Nos ocurre a todos y tenemos que estar expectantes. Bueno, vamos a, antes de continuar el programa, me voy a hacer eco de que ha sido recientemente estrenado el 24 de abril un documental llamado Esperanza Viva, que recoge 8 testimonios, 8 testimonios, 8 historias concretas de personas que han tenido, pues, un encuentro de Cristo, de conversión, de sanación de profundas heridas, que han partido de un dolor, una incomprensión, un abandono, una carencia, pero que tuvieron la dicha de encontrarse con algo que devolvía la esperanza, ¿no? Y ese es Jesús resucitado. Vamos a escuchar una canción, mientras que se me pasa un poco este picor que tengo en la garganta, y luego espero explicar un poco mejor este estreno de Esperanza Viva. Y vamos a escuchar el canto de Alza la mirada, que es el himno oficial de la visita del Papa a España. Ha sido grabado por 1.700 voces que se han unido, muchos coros diocesanos, etcétera, pues para poder todos cantar al Papa en esa visita que esperamos con mucha ilusión. Alza la mirada, lo escuchamos. Ojos en Jesús, alzo la
disfruto hasta que no descanse en ti. Alzo la mirada, mis ojos en Jesús. Alzo la mirada, clavada en la cruz. Cuando miro al cielo todo es nuevo con su luz. Alzo la mirada, alzo la mirada, alzo la mirada. El Señor es mi fuerza y mi esperanza, no vacilaré. Alzo la mirada, Él es la roca, da la salvación, en Él confío y no temo. En Él confío y no temo. Alzo la mirada, mis ojos en Jesús. Alzo la mirada, clavada en la cruz. Cuando miro al cielo todo es nuevo con su luz. Alzo la mirada, alzo la mirada, alzo la mirada. Por los que buscan la paz y la libertad, para que encuentren en tus ojos donde descansar. Por los que cruzan el mar buscando un hogar, para que vean más allá de la tempestad. Por los que buscan la paz Y la libertad, para que encuentren en tus ojos donde Alzo la mirada. El videoclip de esta canción pues está al alcance de todos nosotros en YouTube, y la verdad es que recoge hermosas imágenes de cómo esas 1700 voces en la Catedral de la Almudena y en la Sagrada Familia de Barcelona se unieron, ¿no?, para grabar esta canción, este himno de acogida al Santo Padre, pues en su visita a España, que como os podéis imaginar fue otro de los temas que tratamos pues en la conferencia episcopal de la semana pasada, cómo hacer para acoger bien, ¿no?, para sacar todo el fruto espiritual que queremos sacar de la visita del Papa a España. Queremos que no sea un momento puntual, aislado, no. Queremos que sea pues semilla, una semilla que germine en una vida eclesial más plena. Bueno, vamos adelante y vamos a tener en esta oportunidad más tiempo para comentar las preguntas que llegan al correo electrónico, que es sextocontinente@radiomaria.es, sextocontinente@radiomaria.es, y vamos a pedir que desde la emisora nos presenten las preguntas seleccionadas. Muy buenos días.
Muy buenos días, monseñor. Comenzamos con la pregunta que nos envía María Pastrana. Dice, le agradecería una explicación sobre cómo prolongar la Santa Misa a lo largo de todo el día. Entiendo que el misterio de la Eucaristía no se agota con el tiempo, en el tiempo que dura la celebración, sino que está llamado a llenar toda nuestra vida. Un saludo y muchas gracias. Pues bien, ciertamente esa intuición es muy importante, ¿eh? La Eucaristía no puede ser un momento puntual, ¿eh? Como un paréntesis de nuestra vida, sino que tiene que ser algo que lo inspire todo. Entonces, bueno, pues yo creo que, lo he dicho muchas veces, creo que la Eucaristía tiene que ser preparada para que pues podamos acogerla mejor. O sea, creo que es muy importante que uno intente, ¿no?, antes de acudir a la Eucaristía, haber leído los textos que allí se van a proclamar, los textos de la palabra de Dios, haberlos intentado llevar a la oración personal, pues para que cuando participe, ¿no?, en ese sacramento, pues pueda disfrutar mucho más, para que la palabra que allí es sembrada encuentre un terreno roturado en el que pues las cosas nos penetren mucho más. Es que de lo contrario, entre que uno llega con sus preocupaciones en la cabeza y llega justo de tiempo, no, es que las cosas te pueden resbalar, ¿no? Entonces creo que la preparación previa es muy importante, ¿eh? Además de la preparación previa, también me parece que el que al concluir la Eucaristía la prolonguemos con un momento de acción de gracias tiene gran trascendencia, porque si os fijáis en la estructura litúrgica de la Eucaristía, la recepción de la comunión es prácticamente al final del todo. Uno casi comulga y se va a la calle, ¿eh? Casi, ¿no? Entonces, aparte de que quienes presidimos la celebración también debemos de hacer pues un silencio de acción de gracias, creo que también uno cuando termina, cuando recibe la bendición y cuando escucha podéis ir en paz, pues pueda quedar un rato, si se lo permite la jornada, ¿no?, pueda quedar un rato. Cuando dice podéis ir en paz, no quiere decir iros todos a la calle, no, dice podéis, o sea, pero también podéis permanecer un rato, ¿eh? Tenía yo un director espiritual siendo jovencito, que el hombre con un sentido del humor decía, algunos la palabra que más se toman en serio de toda la liturgia es lo de podéis ir en paz, como diciendo fuera ya, ¿no? No. Y entonces creo que es importante, ¿no?, la acción de gracias prolongada, porque es ayudarme a tomar conciencia de la Eucaristía que he recibido, ¿no? Bien, sin duda alguna, también la adoración eucarística más allá de la celebración eucarística ayuda mucho. Las capillas de adoración perpetua, las visitas al Santísimo Sacramento más allá de la celebración de la Eucaristía ayudan mucho a entender que el Señor pasa y permanece entre nosotros, ¿eh? Pasa y permanece, que esa es la Pascua del Señor, ¿eh? También obviamente creo que hay que subrayar mucho que nuestra vida tiene que convertirse en una acción de gracias. Nuestra vida tiene que ser una Eucaristía prolongada en dos sentidos. Acción de gracias a Dios por todos los dones que he recibido y ofrenda de mi vida. Ofrenda. Pues igual que en la Eucaristía se ofrece junto con el pan y el vino toda nuestra vida, igual que en ese cáliz se añade una gota de agua al vino y en esa gota de agua también representa mi participación en el sacrificio de Cristo, pues para que nuestra vida sea eucarística se debe de traducir en dos cosas: vivir nuestra jornada, vivir las 24 horas en profunda acción de gracias y en un ofrecimiento de todo. Ofrezco todo, lo ofrezco todo junto con Cristo al Padre. Lo ofrezco todo. Y por último, ¿no?, otro aspecto que yo subrayaría, el de ser alimento para la vida del mundo. O sea, es decir, Jesús se nos ha dado como alimento a nosotros, ¿no? Bueno, pues yo me entrego como alimento para los demás. El tomad y comed
también al final se refiere a nuestra propia vida, que mi vida sea un alimento para los demás. Me entrego a los demás, en servicio, en, bueno, pues, en lo que el Señor disponga. Ser alimento para la vida del mundo. Entonces, pues lo que María pregunta en su vida, ¿no? ¿Cómo conseguir que la Santa Misa se prolongue a lo largo de toda la vida? Pues haciendo ese alimento. Yo os he contado la anécdota de un artículo que leí creo que era en una revista, no estoy seguro si era Hacer Familia, bueno, cuál era la revista, pero allí una madre de familia contaba que ella intentaba vivir diariamente la Eucaristía, ¿no? Y que cuando volvía del trabajo iba a casa cansadísima, ¿no? Y tenía una familia numerosa y ya veía lo que le esperaba al otro lado de la puerta, que había que comenzar pues con los baños de los niños, la cena y todo, que claro, que eso, uno viene del trabajo y lo que le apetece es decir, madre mía, un poco ahora de descanso, pero ve que lo que le espera es, vamos, la entrega total allí, ¿no? Entonces, que ella, vamos, a mí me conmovió leer, ¿no?, cómo ella introducía la llave en la cerradura de la puerta y allí pronunciaba en ese momento, tomad y comed porque esto es mi cuerpo. Me entrego a vosotros. Dios me ha dado estos hijos, ¿no? Entonces la Eucaristía yo la traduzco en entrega, en ser alimento para la vida del mundo. Bueno, creo que esta es la espiritualidad, ¿no?, que nos tiene que configurar para que nuestra vida sea eucarística. Eucarística, son las características principales. Adelante con la siguiente consulta. Buenos días, dice Marta Martínez. Le agradecería que nos orientase sobre qué debemos pensar sobre el auge del movimiento LGTB en muchos sectores de la Iglesia Católica. Hay páginas web y cuentas de redes sociales que se presentan como católicas y que están dedicadas a la difusión de testimonios de parejas LGTB, organización de viajes para ellos, charlas de supuestos teólogos defendiendo esta causa. Muchas gracias y rezamos por usted. Bueno, pues yo creo que la pregunta de Marta me da pie para comentar un mensaje que ayer compartí en redes sociales, ¿no? Porque cuando el Santo Padre venía ya concluyendo su viaje en África, ya se ha hecho ya un clásico que haya una rueda de prensa en el avión. Y entonces al Santo Padre le preguntaron, ¿no? Le preguntaron en esa rueda de prensa pues por cuál era el posicionamiento que tiene la Iglesia en torno a esta cuestión, precisamente, ¿no? Porque resulta que en Alemania en la Iglesia alemana se está viviendo una situación muy delicada, porque los obispos alemanes, obrando de una manera, pues la verdad es que muy poco transparente, aprovechando que el Papa Francisco había fallecido y antes de elegir al Papa nuevo, promulgaron un bendicional de parejas homosexuales. Entonces, claro, aprovechando ese impasse en la vida de la Iglesia. Entonces, claro, ahora se ha producido pues un rifirrafe en el sentido de que el Papa recordó en el avión que la Iglesia no aprueba eso que ha hecho la Iglesia en Alemania, que no lo aprueba. Y por tanto, obviamente, pues habrá que corregirlo, ¿no? Habrá que corregirlo. El Papa insistió en que la Iglesia no admite bendiciones específicas formales para parejas homosexuales ni para otras parejas en situaciones irregulares. Y puso además un ejemplo. Dijo, a ver, pues una cosa es que al finalizar pues una celebración multitudinaria, pues el Papa o el sacerdote presidente imparte su bendición a todos los allí presentes y no excluye a nadie. Esa bendición se dirige a todos, ¿no? Pues para que Dios ilumine nuestra vida y nos haga caminar, ¿no?, en el sentido, en la dirección adecuada, en el sentido recto de la vida, y bendice a todos. Bien. Y ahí obviamente están todos incluidos. Pero claro, hacer una bendición específica, formal, dirigida a las parejas homosexuales, obviamente eso tiene una lectura como que estoy
bendiciendo lo inbendecible. O sea, que estoy aprobando esa unión, y eso la Iglesia no lo puede hacer. Entonces, claro, pues como había habido una interpretación o había habido un debate tan fuerte sobre aquel documento de fiducia supplicans en el que se hablaba de las bendiciones a parejas homosexuales, claro, que era un documento que tenía la posibilidad de tener interpretaciones muy diferentes, y de hecho, una vez que fue promulgado, después tuvo notas aclaratorias y comentarios aclaratorios y más aclaratorios, lo cual dejaba bastante claro que había margen de malas interpretaciones. Pues la verdad es que el Santo Padre ha dejado claro, no clarísimo, en esta rueda de prensa que ha hecho en el avión, las cosas, ¿no? La Iglesia no admite bendiciones específicas, formales, para parejas homosexuales. Y más aún, añadió el Papa. Claro, cuando el Papa Francisco habló de tutti, no todos están bienvenidos a la Iglesia, todos son bienvenidos a la Iglesia. Ese subrayado tan grande de todos, por supuesto que lo mantenemos, pero claro, dijo el Papa, todos estamos llamados a la conversión. Claro que todos estamos invitados a entrar en la casa del Señor, pero llamados a la conversión, no para mantener, no para reivindicar, ¿no? Reivindicar nuestra vida de pecado, no, para eso no. Estamos llamados para la conversión. Recordaréis también los oyentes de Sexto Continente que yo, cuando salió esa polémica, yo hice una referencia a decir, a ver, todos están invitados a la Iglesia. En la Iglesia caben todos, pero no cabe todo, que es distinto. Caben todos, pero no cabe todo. Caben todos los pecadores, pero no cabe el pecado. Es decir, que los pecadores deben de entrar pues sabiendo que estamos llamados a la conversión y no haciendo un alarde de que yo reivindico mi pecado. Bueno, esa fue mi manera de expresarlo, ¿no? Todos sí, todo no. El Papa lo ha hecho, yo creo que de una manera pues todavía mucho más pedagógica, ¿no? Todos estamos llamados a la conversión. Pues ya está. Bueno. En definitiva, ¿no? Que la caridad y la verdad son indisociables. Indisociables. Entonces, lo que dice Marta, ¿no?, en su pregunta, existen por ahí asociaciones que se presentan como eclesiales, que dicen acompañar a personas con tendencias homosexuales o personas LGTB, que así lo llaman ellos, que me parece que nosotros en el seno de la Iglesia Católica hablemos de personas LGTB, me parece que es un error, porque es asumir unas siglas ideológicas, ¿no? Entonces, este tipo de asociaciones que se presentan con esa abanderando esa ideología sin hacer la matización de que tienen que la vida homosexual, que las relaciones homosexuales son abiertamente contrarias a la moral católica, tal y como el catecismo de la Iglesia Católica lo recuerda, entonces ese no es un acompañamiento adecuado, porque si tú estás acompañando a personas con inclinaciones homosexuales y tú les acompañas sin recordarles la verdad, eso no es un acompañamiento. No es un acompañamiento, es otra cosa. Entonces, insisto, la caridad y la verdad son indisociables. Y la verdad es que el servicio que ha hecho el Santo Padre en esas declaraciones que ha hecho en el avión, pues yo creo que es un servicio potente, muy potente, no porque lo que ha dicho no estuviese claro ya, que claro que estaba claro, y perdón por la redundancia, ¿no? Pero es que a veces conviene escuchar las cosas de una manera sintética y obviamente escucharlas de los labios del Santo Padre, pues para que se disipen cualquier tipo de dudas si alguno las podía tener. En resumen, Marta, pues que existirán esos grupos, pero que obviamente esos grupos, si no reconocen la verdad moral sobre el hecho de que las relaciones homosexuales son abiertamente contrarias al designio de Dios y a la naturaleza humana, bueno, pues es que entonces no están acompañando adecuadamente. Adelante con la siguiente consulta.
Un joven llamado Rodrigo hace la siguiente pregunta. Dice: buenos días, acabo de iniciar un noviazgo con una joven que vive en otra ciudad. Doy gracias por ella, es una joven con un corazón hermoso y puedo vivir con ella mi fe. Le escribo porque la distancia es un elemento que va a ser parte de nuestro proceso de discernimiento con un noviazgo donde la presencia física no va a poder ser tan recurrente como si viviésemos en la misma ciudad o provincia. Hemos ido adquiriendo ciertos hábitos para hacerla más llevadera. Rezamos el uno por el otro, incluso juntos por teléfono. Hablamos con asiduidad, haciéndonos preguntas que hemos aprendido en conferencias, y también hacemos una reflexión diaria sobre algún fragmento de la lectura espiritual que hacemos cada día. Le doy muchas gracias a Dios por todo lo que me ha dado, pero el otro día me preguntó una amiga cómo sobrellevábamos esta distancia, porque ella también lo está viviendo. ¿Podría darnos algún consejo para profundizar en nuestra relación a pesar de la distancia? Bueno, vamos a ver, la verdad es que yo creo que uno tiene que, en esta vida, aceptar los límites de la realidad, ¿no? O sea, es decir, pues mira, pues si Dios ha sembrado ese amor en vosotros y de momento tenéis esa distancia, pues yo creo que no hay que verlo como una desgracia, sino que hay que verlo como el escenario en el que Dios quiere que llevéis adelante esa relación de noviazgo, ¿de acuerdo? O sea que no... Hay que hacer siempre la lectura positiva. Dios quiere que nos enriquezcamos desde esta situación, y seguro que tendrá sus dificultades, pero también tendrá sus ventajas. O sea, así de claro, ¿no? Y no envidiar ninguna otra situación. Me parece a mí que la forma en la que has traducido de cómo lleváis adelante vuestro noviazgo es correcta. Quizás lo que habría que tener cuidado es, hoy en día, pues las nuevas tecnologías, ¿no?, que se dice que han venido a acercar a los que están lejos, pero a alejar a los que están cerca. Pues bueno, en este caso, a vosotros os hacen un gran favor para acercaros estando lejos. Tendréis que tener cuidado de que no os alejen de los que están cerca. Cuidado, ¿eh? Eso también puede ocurrir, porque igual, claro, como estoy en mi noviazgo totalmente centrado, cuidado con que eso me cree un perfil, que yo me quede atrapado todo el día ahí, ¿sabes?, ¿no?, pues en una comunicación digital, y me estoy alejando en el día a día de la comunicación, pues con mi familia o lo que fuere. Creo que en eso hay que tener austeridad, ¿eh? O sea, comunicarnos, etcétera, pero no de una manera obsesiva, ¿eh? Creo que también eso además nos lleva a comunicarnos en Dios, porque es cierto que si estamos unidos en Dios como vosotros, creo que lo tenéis planteado, vuestra unión es mucho más consistente, ¿no? Luego, esa base común de estar unidos en Cristo, de participar de la misma liturgia, de participar incluso de reflexiones espirituales, de que habéis compartido una conferencia de esto y lo otro, es una base de unión muy fuerte, ¿eh? Y entonces creo que también hay que aprender a amar sin apego, ¿eh? Amar sin apego, o sea, a saber que también esa cierta distancia me tiene que educar también para saber sobrellevar la soledad, para saber que yo confío en la persona que amo, confío en ella, no necesito tenerla continuamente a mi lado, no necesito tener que estar viéndola, no, confío en ella porque sé que está en manos de Dios, sé que los dos estamos en manos de Dios, y entonces vivo en paz, no vivo esa situación con ansiedad, ¿eh? Yo creo que eso es algo que hay que controlar. La unión con unas bases comunes tan fuertes, yo creo que es una unión inexpugnable, inexpugnable. Yo sencillamente diría, vigilar que no se nos meta la ansiedad, que no se nos meta la ansiedad de pretender que a través de las tecnologías tenemos que estar siempre conectados online, que no. Creo que eso también es educador de nuestros corazones. Bueno, tenemos el tiempo cumplido y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Cielo
Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.